Hola a todos, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Daniele Todoro. Yo vivo aquí en Italia, en Milán con mis padres, con mi hermana, y pues hago parte de este ministerio de Milán. Darle la bienvenida y vamos a empezar a leer la Biblia. Les pido que si quieren me pueden acompañar al libro de Josué capítulo 1, los versículos del 1 al 9. Los voy a leer y dice: Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Ok. Entonces, ¿qué podemos ver en estos primeros 9 versículos, no? Primero que todo, podemos ver que Dios llama a Josué como sucesor de Moisés. Y otro aspecto que podemos, muy importante, que podemos ver en esos versículos es la promesa de Dios de ayudar a Josué. Entonces, en los primeros versículos nosotros sabemos que Moisés ha muerto, él murió y entonces el Señor llama a Josué. Sabemos que también que Josué era ayudante de Moisés, y entonces el Señor llama a Josué para prepararse, para alistarse, porque Dios lo ha escogido a él para entrar en esa tierra prometida. Si podemos ver, por ejemplo, en el versículo 7, dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Entonces, generalmente estas son palabras que se dicen a personas que tienen miedo, ¿no? Que tienen miedo de algo, que están temerosas de algo. Y pues claro, Dios le había apenas dicho a Josué, que él iba a dirigir todo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y claro, es un encargo muy difícil, que puede dar mucho miedo. Y entonces es por eso que Dios le estaba diciendo estas palabras, ¿no? Estaba diciendo: sé fuerte y muy valiente. Y además acordémonos que Josué era el ayudante de Moisés, y entonces seguramente él había visto todos los problemas que tuvieron el pueblo de Israel en el desierto al creer a Dios, ¿no? Cuánto era difícil el pueblo de Israel para guiar. Y entonces, claro, era una tarea muy difícil. Pero entonces es por eso que Dios le estaba diciendo esto. Josué, entonces, era una persona normal, como nosotros, ¿no? Era un común ser mortal, no tenía nada más o nada menos de nosotros, y entonces necesitaba ser estimulado. Y eso era lo que Dios estaba haciendo, le estaba dando coraje, le estaba recordando que se esforzara.
¿Por qué? Porque él no iba a estar solo. Dios iba a estar con él siempre, en todo momento. En el versículo 8 habla de este libro de la ley, dice, habla de la palabra de Dios. Claro, en ese momento tenían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, pero y le dice de no apartarse del libro de la ley, ¿no? Dios entonces exhorta a Josué, pero también es una exhortación para nosotros de aferrarnos a la palabra de Dios, porque ella dará aliento a nuestros corazones, nos invita a pensar en ella constantemente, meditar y meditar en ella en todo momento. El otro día yo estaba cocinando la pasta, entonces había puesto el agua a hervir y como yo estoy estudiando química en este periodo y en una semana tengo ese examen, ¿no? Y entonces mientras el agua hervía trataba de repasar, estudiaba del por qué el agua hervía, qué estaba sucediendo en las moléculas, cuando el agua hervía, por qué y cosas así, ¿no? Y entonces estaba estudiando, estaba pensando en eso. Y que entonces, ¿cuál es la conexión? Que yo algo que estudio, trato de aplicarlo, pues trato de verlo en mi vida, mi vida de todos los días. Igualmente, tendría que ser así la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, tendríamos que pensar en ella en cada momento. Cuando nosotros caminamos por la calle, cuando nosotros estamos en la casa, cada cosa que hacemos tendríamos que aplicar la palabra de Dios a esa cosa, meditar en ella, pensar en la palabra de Dios, a estudiarla en cada momento, ¿no? Y entonces que la palabra de Dios se pueda convertir para nosotros algo así, algo constante, de verdad que sea constante en nuestro pensar, pero no solamente pensarlo, pero sino también aplicarlo. También en este versículo, en el versículo 8, podría surgir una pregunta, ¿no? Porque al final dice, porque entonces, después que nos exhorta a que la palabra de Dios no se aparte de nuestra boca, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, podría surgir una pregunta. ¿Quién hace prosperar a nuestro camino? Y estoy seguro que muchos de nosotros diríamos, pues, el que hace prosperar mi camino es Dios. Pero, según lo que dice este versículo 8, el que hace prosperar nuestro camino somos en realidad nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos prosperar nuestro camino cuando leemos la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, eso es lo que sucede. Porque Dios en realidad ya ha dado todo lo que debía dar para que nuestro camino pueda ser prosperado. Y es la palabra de Dios. Entonces, el Señor dice de esforzarnos y ser valientes, ¿no? Porque estamos en medio de una sociedad, vivimos en un ambiente que es hostil a Dios y a su palabra. Y este concepto, digamos, esta verdad me hace recordar mucho a Daniel, el profeta, como estamos en ayuno de Daniel, me hace recordar a la situación de Daniel, ¿no? Del profeta, que él estaba en Babilonia y en Babilonia Daniel estaba rodeado de personas que eran hostiles a Dios, al Dios de Israel. Y es más, en Babilonia la gente adoraba mucho a falsos dioses, era muy idólatra.
Y entonces Daniel estaba en medio de un lugar donde todas las personas eran hostiles a lo que Daniel creía era hostil, a lo que Daniel amaba, que era el Señor. Y para continuar, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, 16, dice que es Jesús que habla, y Jesús dice a sus discípulos que los iba a mandar como ovejas en medio de lobos, pero de mantenerse firmes hasta el final para ser salvos, ¿no? Y lo mismo se puede aplicar en nuestras vidas, ¿no? El Señor Jesús nos manda a compartir su palabra, a predicar su palabra, y de verdad Él nos manda como, él lo dice, como ovejas en medio de lobos, ¿no? Daniel podemos decir que era una oveja en medio de lobos, pero el Señor también nos dice mantenernos firmes hasta el final para ser salvos y de esforzarnos, de ser valiente, y eso es lo que el Señor nos está recordando en este ayuno. Voy a repetirlo otra vez: de esforzarnos y de ser valientes, de no tirar la toalla, porque Dios está con nosotros y no contra de nosotros, ¿no? Jesús mismo lo dice, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y también en el versículo 9, Dios se lo vuelve a recordar a Josué, diciendo: no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Yo he terminado. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos por este ayuno que estamos haciendo. Te pido que tú nos des a todos nosotros la fuerza para seguir adelante, Señor. Esperamos, Señor, y estamos convencidos, Padre, que tú traerás avivamiento a nuestros corazones, Padre. Y gracias por recordarnos de esforzarnos en todo lo que hacemos, Señor, de ser valientes, de no tener miedo a nada ni a nadie, porque tú estarás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por dar coraje a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que tu libro, que la Biblia, que tu ley, Señor, nunca se aparte de nuestros corazones, que podamos vivir por ella, Señor, y que podamos no solamente leer, no solamente estudiar, sino también aplicar lo que leemos, Señor, que la Biblia, que todo lo que está escrito aquí, Señor, que pueda ser algo real para nuestras vidas, Padre. No, que no sea solo teoría, Señor, que de verdad todos nosotros podamos vivirlo en nuestro diario caminar. Y en el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Bueno, gracias a todos. No sé qué más decir. Chao, chao.